Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Oh la la lingua. Hoy vamos a hablar de un punto de pronunciación. Sí, de pronunciación hay un punto muy importante porque se trata de saber si tenemos que pronunciar las letras finales en francés al final de las palabras o no. Y vais a ver que el francés es un poco diabólico. Bueno, pues como habréis observado, muchas letras al final de las palabras en francés no se pronuncian, pero otras veces sí. Entonces, ¿hay una regla para que sepamos un poco cuándo pronunciarlas y cuándo no? Sí, claro. Bueno, una regla. Es verdad que este punto es un verdadero rompecabezas, se dice así, ¿no? Rompecabezas, sí. Para los hispanohablantes y para todos los estudiantes de francés. Es un poco difícil. Pues mira, hoy vamos a ver una regla súper práctica que yo, ¿sabes cómo la llamo? ¿Cómo? La llamo la regla de Lucifer. Ah, por eso decías que era el francés muy diabólico, ¿no? Exactamente. Entonces. Pues mira, es que las consonantes, vamos a empezar con las consonantes. Las consonantes finales no se pronuncian al final de las palabras en francés, excepto L, C, F y R. Ah, por eso la regla Lucifer, porque Wow. L, C, F y R forman Lucifer. Exactamente. Entonces así te puedes acordar. ¿Acordar o recordar? Acordar, sí. Acordar. Vale, por ejemplo, a ver, un sac, Un un sac, bolso, un termina en bolso. C y se pronuncia. Y se pronuncia la C porque la C hace parte de Lucifer. Por ejemplo, un regard, una mirada, un regard perçant. Pues termina en D en francés, pero la D no se pronuncia. Ah, sí, a ver, Mira, otras porque palabras. no hace parte de Lucifer. Partir, termina Partir. en R y se pronuncia. Porque hace parte de Lucifer. Sí, o un fil, un hilo, Un hilo, un fil. termina en L, se pronuncia. O Exactamente. mal, Mal, ¿no? malo. Sí, Mal. termina en L y se pronuncia. Ah, pues muy bien tu regla, funciona. Mira, muy Funciona. bien. Sí. Sí, o por ejemplo también, no. Mira, que no? un ouvrier, un obrero, termina en R y no lo pronunciamos. No, eso es como los verbos en R, por ejemplo, parler, chanter. Claro que no se pronuncia la R, pero eso es normal, porque aquí la R hace parte de lo que llamamos un digrama. ¿Qué es un digrama en francés? Es cuando dos letras forman un sonido. Hay un montón en francés, los tienes Sí. que conocer, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, la A y la U no se pronuncia AU, se pronuncia O, Sí, ¿vale? O, Pues, I, UA, ¿no? Cosas exactamente, o la E y la R al final de las palabras forman un digrama, se pronuncia E, ¿vale? Vale. Entonces, claro, hace parte del digrama y entonces, pues no tiene que ser, no hay que pronunciarla. así. No. Vale, o sea que ¿Vale? en la regla de Lucifer, los digramas y a veces incluso los Sí, hay trigramas. trigramas. Trigram es, por ejemplo, el agua que se bebe, lo. Sí, E-A-U se escribe. Vale, entonces, la regla Lucifer funciona siempre y cuando no se trate de digramas o trigramas, ¿no? Sí, y también hay algunas excepciones. He dicho, bueno, no es una regla que vas a encontrar en los libros de gramática clásicos. Es y como tal. un truco, Es como ¿no? un truco. Entonces, pues, claro, hay excepciones. Por ejemplo, un autobús, como en español, un autobús, Sí. pues se pronuncia la S. Claro. O por ejemplo, en el otro sentido, estómago, ¿no? Se dice en Estómago, que en francés es Estomac. escrito con una C al final. Y no se pronuncia la C final, ¿vale? Vale, Hace hay parte de algunas Lucifer. excepciones, pero en general funciona. En general funciona muy bien y mis alumnos le encanta esta regla, le es muy útil. Vale. Bueno, entonces hemos visto las consonantes. ¿Qué pasa con las vocales? Las Finales. vocales es muy fácil, se pronuncian. Las vocales se pronuncian, Siempre. excepto la letra E en final de las palabras es muda, no se pronuncia. Vale, entonces todas las demás se pronuncian. Por ejemplo, un brócoli, así termina en I, se pronuncia. Exactamente. O, por ejemplo, tengo un ejemplo que no, mira, un roi. Un roi, Un un rey. rey. No, mais un roi es igual, la O y la I se combinan para formar un digrama. Vale, Entonces o es sea igual, que- no. Vale, aquí vale. no, Entonces es ¿vale? como con las consonantes, la regla no funciona si son digramas o trigramas. Exactamente. Vale. Exactamente. Vale, entonces has dicho que la E final es muda, ¿no? Sí, Pero mira, te he encontrado unas palabras donde sí la se oye. Ujú. Se, me,
je, le, de. etc. Claro, porque aquí es una palabra en dos letras. Si no pronuncias la E final, ¿qué pronuncias? No puedes pronunciarla. Entonces, claro, en todas esas palabras con dos letras, me, te, se, je, todo esto. O tres, como O tres que. con que. Que es la Sí. única que tiene tres. Pues, en todas esas palabras, súper importantes, esas palabras son palabras gramaticales que son muy corrientes Son en el idioma. monosílabos, ¿no? Sí. Pues aquí. Claro que se pronuncia la letra I, se pronuncia así, Vale, y ¿vale? en el resto no se pronuncia. Y en el resto no se pronuncia. Vale. Vale, pues resumiendo, para que no nos confundamos, al final de las palabras todas las consonantes son mudas, salvo Lucifer, es decir, cuando las palabras terminan en L, C, F o R. Y para las vocales las pronunciamos siempre, salvo cuando terminan en E, La E ¿no? final. Que es muda. Excepto Salvo- en las pequeñas palabras como le, de, se, me, que, Sí. etc. Ah, ¿vale? y salvo que sea un digrama o un trigrama. Sí. Ahí no cuenta la Sí, regla. Eso, y puede haber algunas excepciones, ¿vale? Las excepciones muchas veces son palabras cortas, como bus, por ejemplo. Hay otras que no recuerdo ahora. Eso. Y dentro de las palabras, para terminar, es verdad que a veces en francés hay letras que no se pronuncian, pero en realidad hay muy pocas. En realidad es porque aquí también dentro de las palabras hacen parte de un digramo o un trigrama, ¿vale? Pero en general el problema es más al final de las palabras. Bueno, pero en general esta regla es muy útil, es un truco Muy. que podéis usar porque muchas veces la mayoría Sí, sí, funciona, muy ¿no? práctico. Entonces has visto que el francés no es tan diabólico. Bueno, tendría que haber sido luciferiano, ¿no? Bueno, de todas formas, nos vemos en otro vidéo. Au revoir. N'oubliez pas les pouces vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas, tenéis un ejercicio, ¿vale? En el blog os dejo un enlace. Hasta el Au domingo. revoir. Au À revoir. bientôt.